Conmovida y sin recursos, ella intenta vender el caballo de su padre, hasta que un vaquero revela. María miraba el prado donde solía correr el gallardo caballo que su padre le había regalado en su infancia. Aquella criatura, con su manto de un castaño profundo y su mirada noble, encarnaba su conexión más pura con el hombre que había dedicado su vida a cuidar la tierra. Ahora, después de su partida, todo lo que quedaba de él eran recuerdos dolorosos y una deuda abrumadora que la mantenía despierta cada noche. Los susurros de las deudas, como sombras inexorables, la acosaban, obligándola a considerar lo impensable: vender a su fiel compañero. La idea germinaba en su mente, un doloroso conflicto que desgarraba su corazón. Debería desprenderse de esa representación viva de amor y esperanza, solo para salvar lo que quedaba de su hogar. Las voces en el pueblo ecoaban en su mente. Algunos hablaban sobre oportunidades y otros sobre la necesidad imperiosa de soltar lo que ya no le pertenecía. La angustia la consumía mientras listaba el caballo, aferrándose a la idea de que era un bien material, y se enfrentaba al inevitable dilema: la razón contra el amor. Mientras se adentraba en el proceso de venta, una corriente de desesperación la envolvió. Recordaba las enseñanzas de su padre, quien siempre le decía que las cosas más valiosas no eran las que se podían vender. La herencia de sus sueños crujía en su interior, una mezcla de nostalgia y lucha. Martín, el mercader que había llegado al pueblo, solo veía en el caballo una mercancía, una oportunidad de lucro. Sus ojos ávidos irradiaban un destello de ambición que María detestaba. Aunque no podía dudar que entregar a aquel ser noble le garantizaba una solución momentánea, su alma se retorcía ante la idea de perder aquello que la conectaba con su padre. Antes de que la decisión cayera en sus manos como un hacha, un vaquero errante se acercó. Su presencia era imponente. Con ojos que hablaban de experiencias vividas y aciertos, su voz resonó como un eco del horizonte. «La verdadera riqueza reside en el amor por lo que hacemos», le dijo, atrayéndola hacia un mundo donde recuperar la herencia de su padre era posible. María sintió una chispa de esperanza por primera vez en semanas, mientras la presión de la venta se intensificaba en su pecho. ¿Y si el vaquero tenía razón? Mientras sus días transcurrían, el vaquero se convirtió en su mentor. Le enseñó a valorar cada momento, cada conexión con la tierra y los animales. Se adentraron juntos en la finca, llenando los vacíos que la muerte de su padre había dejado. Sin embargo, las deudas seguían persiguiéndola como espectros, recordándole la severidad de su situación. A pesar de todo, las conversaciones del vaquero comenzaron a cambiar su forma de ver el mundo, pero nunca su pesadilla de perder el hogar familiar. La angustia crecía en su interior, y una tormenta de confusión la azotaba. La competencia equina se acercaba, y con ella, la oportunidad de demostrar su valía, pero también el miedo a quedar expuesta ante aquellos que la juzgarían. Su mente se llenaba de dudas, cada vez más frenética. ¿Sería suficiente el amor por su caballo, o estaría destinada a ser vista como una soñadora perdida en una realidad abrumadora? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el evento a la vista, María sintió cómo su corazón palpitaba con una mezcla de esperanza y terror. La idea de enfrentarse a sus propios miedos la sumía en una espiral de pensamientos y angustias infinitas. La sombra de la venta del caballo, una amenaza constante, la llevaba a un abismo de conflictos internos.
Mientras las horas se deslizaban, la conclusión moría en su garganta. Las decisiones pesaban como cadenas. Podría arriesgarlo todo por un triunfo que tal vez nunca alcanzaría. Podría finalmente aceptar que el verdadero triunfo iba más allá de ganar o perder en la carrera. La batalla más importante de su vida estaba por comenzar. La mañana de la competencia llegó con una claridad desgarradora. María se hallaba de pie frente a la entrada del corral, los rayos del sol reflejándose en el manto de su caballo, como si el universo mismo le ofreciera una señal de apoyo. Sin embargo, ese momento también era un recordatorio de la fragilidad en la que se encontraba. La posibilidad de perder no solo al caballo, sino también el legado de su padre. Respiró hondo, y sintió cómo las mariposas en su estómago se transformaban en un torbellino. Aquella carrera no solo era una prueba de velocidad, sino la medida de su valentía y su determinación de mantener viva la memoria de su padre. El vaquero, que se volvió su mentor, le había enseñado a ver la conexión con los animales como algo más que un simple vínculo. Era una extensión de su propia identidad, un reflejo de sus aspiraciones y de la lucha que enfrentaba cada día. Mientras observaba a sus competidores, comprendió que todos ellos también guardaban historias de sacrificios y sueños. La campana sonó, y los competidores se alinearon para la carrera. Cada uno de ellos era una representación de sus propios demonios internos. Unos buscaban fama, otros dinero, y ella un sentido de propósito. Con mente clara, recordó las palabras del vaquero. No se trata de ganar, se trata de ser auténtico ante ti mismo. La voz de su padre resonaba también en su memoria, sus consejos como un faro en la tormenta que la asediaba. Cuando la señal del inicio se disparó, el mundo se desdibujó. María se dejó llevar por la adrenalina, el viento acariciando su rostro mientras el caballo galopaba. La confianza en su compañero se reafirmó en cada zancada. Estaba aprendiendo a confiar también en sí misma. Pero a medida que se acercaba a la mitad del recorrido, una sombra de duda cruzó su mente. ¿Era suficiente solo el amor? ¿Podía ser eso un motor potente contra la realidad aplastante de sus deudas? Mientras avanzaba, se dio cuenta de que la carrera no representaba una simple lucha por el primer lugar, sino una búsqueda de identidad y de autoconocimiento. Esa idea reveladora la impulsó. Comenzó a pensar en cómo emplear su pasión por los caballos en algo más allá de competir. Tal vez había un modo de fusionar la tradición familiar con sus propios sueños y habilidades. A medida que cruzaba la línea de meta, la multitud aplaudía, pero el ruido se desvanecía al tiempo que su mente planteaba nuevas interrogantes. La carrera había finalizado, pero el verdadero desafío la aguardaba en el camino hacia adelante. En ese instante de gloria, aunque no había logrado el primer lugar, había ganado algo mucho más valioso: autoconfianza y una claridad renovada sobre su destino. De vuelta en la finca, las figuras sombrías de sus deudas esperaban. De repente, vio a su caballo con nuevos ojos. No era solo un símbolo de su pasado, sino una plataforma desde la cual reconstruir su futuro. La chispa de una idea se encendió en su mente. Organizar un evento de exhibición equina en el pueblo, combinando competencia y educación sobre el cuidado de los caballos. Podría dar clases, compartir lo aprendido con el vaquero, y quizás incluso recuperar su estatus en la comunidad. Mientras elaboraba su plan, sintió que cada paso la estaba conduciendo hacia un nuevo capítulo. Era el momento de poner en práctica todo lo que había aprendido, no solo sobre caballos, sino sobre ella misma. Pero antes de que pudiera esbozar cada detalle, una figura familiar apareció. Era Martín, el mercader, su mirada resuelta y sus intenciones burlonas. ¿Vas a hacer algo con el caballo que tanto amas? ¿O quizás prefieres seguir soñando?, dijo con desdén, como un relámpago en su floreciente entusiasmo. Las palabras de Martín resonaron en su mente, amenazando con desvanecer las esperanzas que había comenzado a formar. Pero, en su interior,
una fuerza inquebrantable comenzó a surgir. Había llegado el momento de no solo defender lo que amaba, sino también demostrar de qué estaba hecha realmente. El desafío ante ella era mayor que jamás había imaginado. Podría salir adelante en esta nueva pelea, una que no solo definía su futuro, sino también la esencia de la mujer que estaba dispuesta a convertirse. María pasó la noche en vela, el rostro de Martín dibujándose detrás de sus párpados cerrados, como una sombra que reclamaba su atención. La ironía de su situación no la dejaba en paz. Había competido para demostrar su valor y ahora se enfrentaba a su peor adversario, el propio miedo a no ser suficiente. La inseguridad golpeaba su mente como una tormenta, cada pensamiento arrastrando consigo sus planes más preciados. Despertó al amanecer, determinada a cambiar el rumbo. Desde el corral, el sol iluminaba el perfil de su caballo. Era un recordatorio constante de que cada decisión debería basarse no en lo que otros pensaran, sino en lo que ella valoraba. María recogió un cepillo del establo y comenzó a acariciar la crin de su compañero, encontrando en esa acción un sentido de paz y determinación. Se dio cuenta de que aquella conexión era lo que necesitaba enfatizar. Su amor por los caballos no era una debilidad, era su mayor fortaleza. Mientras secaba el sudor de su caballo, sus pensamientos comenzaron a fluir. La idea de una exhibición equina se amplificaba. Podía involucrar no solo la presentación de habilidades, sino también incluir charlas sobre el cuidado y la tradición ecuestre. La gente del pueblo necesitaba comprender la dedicación y el sacrificio que implicaba trabajar con caballos. Ella podía ser esa voz, la mujer que traspasara el legado de su padre hacia una nueva generación, empoderándose en el proceso. La planificación del evento comenzó en su mente a tomar forma concreta. Primero, habría que diseñar un programa atractivo, seguido de la búsqueda de patrocinadores. La parte más compleja sería convencer a la comunidad del valor de su propuesta, especialmente en tiempos donde la cultura del espectáculo parecía desvanecerse. Esa tarde, mientras caminaba hacia la tienda de suministros, visualizaba sus palabras resonando, contagiando a otros de su entusiasmo. Sin embargo, el eco del sarcasmo de Martín seguía omnipresente. ¿Vas a lograrlo, o solo te estás engañando?, preguntaba su mente, desafiando la fragilidad de su autoconfianza. Un impulso repentino la llevó a la cantina, donde la gente común solía reunirse. Sería el lugar perfecto para divulgar su idea y buscar apoyo real. Al entrar, sus ojos se encontraron con una mesa de hombres que discutirían justo lo que ella anhelaba. Copas en mano, intercambiaban ideas sobre la carrera ecuestre y el futuro de las tradiciones. Su corazón palpitó con fuerza. Era ahora o nunca. Se acercó con una sonrisa decidida. «Hola», comenzó, sintiéndose un poco intimidada pero al mismo tiempo entusiasta. «Tengo un proyecto en mente que unirá nuestras tradiciones equinas. Quiero...» Pero su voz se detuvo al escuchar las risas burlonas que emanaban de la mesa. Sin embargo, eso no la desanimó. Sabía que la incomprensión era parte de su viaje. «Sé que esto puede parecer un sueño, pero tengo una visión que puede unirnos. Quiero que todos ustedes participen en un evento que celebre el amor por los caballos y el esfuerzo que invertimos en ellos». Cada palabra pronunciada le daba más fuerza, mientras su mente exploraba la posibilidad de que estaban destinados a reaccionar positivamente. Comenzar a crear diálogo era el primer paso. Mientras intentaba captar la atención de todos, de pronto, una voz familiar cortó el aire. Era el vaquero, el que alguna vez la guiara, preguntando cómo podía ayudar. «María, si tienes el coraje de presentar tu idea aquí hoy, cuenta con mi apoyo. Necesitamos gente apasionada como tú». Su presencia fue como un bálsamo, renovando su confianza. Pero, ¿sería suficiente para hacer frente a la incertidumbre que se avecinaba? Sin embargo, la chispa de la esperanza había comenzado a arder de nuevo. Con un aliado como él, las posibilidades de éxito parecían menos distantes.
Pero en el fondo de su mente, la amenaza de Martín todavía burbujeaba. ¿Estás realmente lista para esto, María? Era la pregunta que seguía pulsando, desafiándola a demostrar que su sueño era más que una ilusión. Mientras los murmullos se aterrizaban en su mente, una nueva ola de preguntas surgía. Tenía muy claro que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero estaba decidida a enfrentarlos uno a uno. Tal vez no se trataba solo de su dedicación a los caballos, sino del deseo ferviente de probarle a sí misma que podía triunfar en cualquier escenario. En el horizonte, avisoraba aún más repercusiones, tanto personales como profesionales. Las palabras de Martín retumbaban en su conciencia. Había un desafío en cada rincón que pronto tendría que enfrentar. Ella sabía que lo que estaba por venir no sería fácil, pero el impulso de avanzar ya estaba en marcha. ¿Qué haría cuando la verdad de sus propios límites se presentara ante ella? La respuesta aún debía descubrirse en el camino. El día siguiente amaneció con un aire fresco, que parecía brindarle a María una nueva energía. Sin embargo, la sombra de la desconfianza seguía pesando sobre su mente. La angustia por su futuro se hallaba latente. Tenía que actuar, y rápido. La necesidad de conseguir recursos la empujaba a replantearse su relación con los caballos, especialmente con el de su padre. El tiempo que pasaba con su caballo era sagrado. Sin embargo, la realidad económica la apremiaba. Sabía que podría atraer atención y recursos si decidía vender a su compañero de largas jornadas. La idea la desgarraba. ¿Cómo podría desapegarse de algo tan simbólico? Se cuestionaba, mientras su corazón se debatía entre la razón y el sentimiento. La visión de un futuro prometedor le susurraba que podía ser capaz de afrontar lo que se avecinaba, pero el apego al presente se oponía con firmeza. Aquella tarde, reflexionando sobre su decisión, se encontró frente a un espejo en el viejo establo. Su mirada la desnudaba. Los ojos, cansados pero decididos, revelaban una lucha interna feroz. No solo era la venta del caballo, era la posibilidad de cerrar un ciclo, de despedirse de su padre en el proceso. Sin embargo, en aquella encrucijada, podría también abrir las puertas a su futuro. Siguió adelante. Visitó a un conocido que se dedicaba a la compra y venta de caballos en la región. A medida que el camino la llevaba a su destino, su mente oscilaba entre el temor y la esperanza. Recordó las hazañas de su padre, su insistencia en cuidar a los animales y en valorar el esfuerzo. «Debo encontrar el equilibrio», murmuraba, asfixiada por la presión de su próxima decisión. Al llegar, el aroma del estiércol fresco y del heno la envolvía como un abrazo reconfortante. El hombre del negocio, un tipo robusto con peculiaridades que inspiraban desconfianza, comenzó a examinar al semental. María se mantuvo expectante. Cada evaluación, cada gesto del comprador amplificaba su ansiedad. El vaquero que había respaldado su voz en la cantina apareció sorpresivamente, se acercó a ella y le habló en un tono suave, como si pudiera percibir su tormento interno. «María, la venta puede traer beneficios, pero pregúntate si esto te llevará a donde quieres estar», le dijo, escudriñando la expresión de su rostro. Aquellas palabras resonaron en ella. Un abismo de duda se disipó cuando consideró que no solo estaba vendiendo un caballo, sino una parte de sí misma. Durante el intercambio, el hombre ofreció un precio bajo. María sintió un nudo en la garganta. Su corazón latía con fuerza. La voz burlona de Martín regresó a su mente, recordándole que podría estar cometiendo un gran error. ¿Acaso valía más el caballo que su ambición? La decisión no era sencilla. Cada centella de tristeza en su pecho competía con la sensación de que, a largo plazo, podría avanzar. La mirada de su compañero equino se cruzó con la suya, y en aquel contacto profundo y silencioso, entendió que su propósito debía estar alineado con su amor. Decidida, retiró su oferta. Las palabras le costaron esfuerzo, pero salieron con auténtica claridad. «No estoy lista para vender, no por ahora.
El vaquero sonrió, reconociendo la valentía que había emergido de ella. Mientras se alejaban, sintió que había tomado una decisión que impactaría en su vida. Aquella elección no solo resguardaba su conexión con el legado de su padre, sino que la acercaba más a la búsqueda de su voz, la letra de su propio destino. Con una nueva determinación, entendió que no se trataba de evitar obstáculos, sino de convertirse en una guerrera, avalando la historia que quería contar. Pero mientras avanzaban, una bisagra de duda seguía presente. ¿Era realmente capaz de enfrentar lo que vendría? Justo cuando la certeza empezaba a afianzarse, la figura de Martín apareció en la distancia, su mirada desafiante centrándose en ella como una tormenta inminente. La lucha había comenzado, y María comprendió que no podría huir de lo inevitable. Tendría que enfrentarlo, pero ¿sería este el reto que la llevaría hacia la autoafirmación definitiva? La brisa del amanecer siguiente trajo consigo un aire de indefinible tensión a María. Caminaba hacia el establo con determinación, aunque una sombra de inquietud atravesaba su pensamiento. La decisión de no vender a su caballo la había llenado de una nueva energía, pero también de múltiples preguntas. ¿Cómo financiaría su futuro? ¿Cómo se enfrentaría a Martín y sus constantes provocaciones? Cada paso resonaba con un eco de duda en su interior, como si el suelo mismo la retara a razonar su valentía. El establo olía a la familiaridad del pasado, pero esa familiaridad se había convertido en un recordatorio constante de la realidad que enfrentaba. Se detuvo frente al caballo, su fiel compañero. Para muchos, un animal, pero para ella, un símbolo de resistencia. La idea de perderlo había sido desgarradora, y la decisión de mantenerlo la había dejado más clara en su propósito, no sin antes haber evaluado todos sus caminos. El vaquero que había apoyado su decisión anteriormente se presentó de nuevo. Su presencia, un ancla en su mundo caótico. María, ¿cómo vas a enfrentar la situación? No puedes seguir así, tendrás que moverte, sugirió, penetrando en sus pensamientos. Ella sintió que cada palabra era un llamado a la acción, un empujón a explorar su autonomía. No puedo simplemente dejar todo como está. Sé que debo hacer algo, pero tengo miedo, confesó, sintiéndose vulnerable al abrir su corazón. La lucha interna se materializaba en cada palabra, un espejo de su determinación tapizada de inseguridades. «Hay caminos que no has explorado», le respondió él, su voz con un tono tranquilizador. «Quizás deberías pensar en entrenar a otros, sacar a relucir tus habilidades. Las personas buscan a alguien en quien confiar para guiar a sus caballos. Transformar esta pérdida en una oportunidad podría ser la clave». Las palabras del vaquero resonaron en su mente como una melodía que llevaba años adormecida. En su adolescencia había sido una talentosa jinetera, y los caballos siempre habían respondido a su toque. La idea de entrenar a otros comenzó a crecer dentro de ella, inyectando una dosis de coraje en su corazón. Decidida, comenzó a definir un plan. Quería ofrecer clases de equitación y entrenamiento en el establo. Estudió cómo adoptar una metodología que hiciera el proceso accesible, envolviendo su tradición familiar en un nuevo negocio. Era hora de transformar su conexión emocional con los caballos en una fuente de ingresos. Con paso firme, comunicó su intención al vaquero, quien le ofreció su apoyo. «Te ayudaré a promocionarte, haremos volantes y compartiremos en redes sociales. La comunidad necesita saber que existes, que tienes algo valioso que ofrecer. Esta podría ser tu hora de brillar», dijo con un brillo en los ojos que la llenó de esperanza. Pero la próxima llamada a la acción no sería fácil. Mientras se encerraba en un ensueño de futuro, la realidad de Martín regresó como un relámpago sin advertencia. ¿Estaría dispuesto a obstruir su camino nuevamente? Sin duda, sería un adversario formidable. Esta vez, sin embargo, no se trataría solo de su caballo, sino de su dignidad y su capacidad de ser una voz fuerte por sí misma.
A medida que la noche caía, María compartió su idea con algunos amigos. Recibió su apoyo y comenzó a construir una red de contactos. Sabía que la batalla sería ardua, pero la chispa de un emprendimiento la llenó de energía. Lo que la mantenía despierta cada noche no era solo el miedo, también era la emoción de construir algo propio. El futuro podría ser incierto, pero cada nuevo día prometía una nueva batalla y el despertar de una guerrera. Fue en esa cúspide de nuevas esperanzas que se dio cuenta de que tendría que enfrentarse a Martín, que la había menospreciado por demasiado tiempo. Estaba encadenando su pasado con el futuro que quería, pero Martín no se quedaría atrás, y su desafío sería inminente. ¿Lograría María mantenerse firme ante las adversidades que Martín le arrojaría? Poco a poco, la rebelión comenzaba a gestarse. La hora de confrontar a su antagonista se acercaba, y la pregunta resonaba en su mente. ¿Cómo desafiaría a un enemigo que conocía tan bien? María despertó con el sol ya elevado en el cielo, su decisión de luchar resonando en cada rincón de su mente. Aquella mañana, había trazado un nuevo mapa en su vida, una ruta donde ya no solo caminaría a la sombra de Martín, sino que comenzaría a forjar su propio camino. El establo se convirtió en su laboratorio y refugio. A medida que organizaba los materiales que necesitaría para las clases, la autoconfianza fue despertando en su interior. La creación de un blog sobre cuidados equinos y entrenamiento de caballos se convirtió en un proyecto que le permitió canalizar la pasión que había llevado reprimida por años. Escribía con determinación, detallando técnicas que inevitablemente recordaba de su infancia. Cada artículo era un pedazo de su esencia que compartía con el mundo. Y esa exhibición de vulnerabilidad se tornó un escudo contra la incertidumbre. Mientras trabajaba, la voz del vaquero reverberaba en su mente. Comunica, comparte, genera confianza. Así comenzó a conectarse con otras personas que adoraban los caballos como ella. Empezó a organizar sesiones informativas gratuitas en las que no solo enseñaba a montar, sino que también hablaba sobre la importancia del cuidado y la conexión emocional con los animales. Las primeras asistencias eran escasas, pero eso no mermaba su entusiasmo. Cada interacción se sentía como una victoria personal. Sin embargo, a medida que entraba en esta nueva fase de crecimiento, la sombra de Martín se alzaba de nuevo. Las provocaciones eran sutiles al principio, murmullos en la comunidad que cuestionaban su capacidad. ¿Quién se cree que es para dar clases de equitación?, decían en su ausencia. Su risa burlona resonaba en los ecos del establo, penetrando en su ánimo y arrastrándola a momentos de duda. Una tarde, mientras revisaba los comentarios de su blog, un mensaje de aliento de un antiguo conocido de su infancia le hizo reflexionar. Siempre has tenido un talento especial con los caballos, nunca lo olvides. Aquellas palabras la cruzaron como un rayo en medio de la tormenta que parecía envolverla. Fue un recordatorio de que su pasión y habilidades no estaban sujetas a la opinión de Martín. Tras semanas de preparación, llegó el día de su primer taller formal de equitación. Con el corazón latiendo con fuerza y la adrenalina recorriendo sus venas, María se encontró ante un grupo de entusiastas, dispuestos a aprender. La energía en el aire era palpable, y en el momento en que tomó las riendas de la situación, cada voz negativa de Martín se desvaneció. La emoción del encuentro no solo la impulsó a enseñar, sino que la hizo sentir poderosa. Las enseñanzas fluyeron de ella como un torrente, y cada persona que la escuchaba se convertía en una pieza fundamental de su confianza renovada. Al concretar la jornada, una joven se acercó a ella, los ojos brillantes de admiración. Gracias, esto me ha cambiado la perspectiva sobre los caballos y sobre mí misma. Aquella simple frase fue suficiente para validar sus esfuerzos, anclando aún más su compromiso hacia el emprendimiento. Días después, mientras se revisaba en el espejo, un nuevo sentido de propósito emergía de su interior. Saber que podía ayudar a otros a superar sus temores mediante el vínculo con los caballos le otorgaba un poder renovado.
Se dio cuenta de que no solo estaba creando un negocio, estaba forjando un legado. Pero en el fondo, un eco persistente le recordaba que no había enfrentado a Martín directamente. La oportunidad de presentar su proyecto a la comunidad se acercaba, y ella sabía que esa exposición no solo la definiría profesionalmente, sino que también plantearía su confrontación inevitable con él. Martín, consciente de su creciente influencia, comenzaba a moverse en las redes sociales, tratando de socavar su reputación. María comprendía que sería el terreno de prueba para su valentía y su dignidad. Era el momento de estar lista, no solo para mostrar su capacidad, sino para demostrarle a Martín lo que realmente valía. La siguiente semana se celebraría una exposición ecuestre, en la que se presentarían nuevos talentos. Sería su primera oportunidad de brillar, pero también el campo de batalla, donde podría enfrentarse a su antagonista. Sería capaz de trascender la voz del pasado y reafirmar su lugar en el presente. El día de la exposición equina llegó inevitablemente, como un destino marcado en su calendario. María despertó con un nudo en el estómago, la ansiedad palpándola. Sabía que no se trataba solo de sus habilidades en la equitación. Era un momento crucial para reivindicar su valor y su independencia. Después de vestirse, una sombra de duda la atrapó frente al espejo. Con cada prenda que se colocaba, la decisión de enfrentarse a Martín se hacía más ineludible. Al llegar al recinto ecuestre, la afluencia de asistentes y competidores era abrumadora. El aire vibraba con el murmullo de las conversaciones, el sonoro retumbar de cascos y el destello de sonrisas satisfechas. En su mente, los ecos de la risa de Martín se agolpaban junto a la imagen de la joven que le había agradecido en su taller, recordándole por qué estaba allí. Ella no solo representaba un evento, era el escenario de su renacimiento. Mientras observaba la llegada de competidores conocidos, la tensión comenzó a hacerse palpable. La presencia de Martín se dejaba sentir en la multitud, como un fuego que chisporroteaba entre la multitud. Sus miradas se cruzaron, y un escalofrío recorrió la espina dorsal de María. Era un desafío tácito, una contienda que se libraría no solo en la pista, sino en el mismo núcleo de su identidad. Fue entonces cuando optó por un cambio estratégico. En lugar de intentar sobrepasar a Martín en el terreno que él dominaba, se centró en su fortaleza, el cuidado y la conexión con los caballos. Comenzó a hablar con otros competidores, deseando crear un ambiente donde compartir sus aprendizajes y su pasión por los caballos fuera lo primordial. Cada conversación se convertía en prueba de su crecimiento. Su voz, antes temblorosa, resonaba más firme y confiada. Durante la exposición, presentó a su caballo, un hermoso ejemplar que había criado con sus propias manos. Cada paso de los cascos de su animal resonaba como un latido de su propio corazón. El momento de la presentación era inminente. María se adentró en la pista, sintiendo el aliento de miles de ojos fijados en ella. Se agradeció haberse preparado tan meticulosamente. Cada técnica que había perfeccionado la arropaba, no solo como jinetes, sino como defensora de su identidad. Cuando empezó a montar, su cuerpo reaccionó como si las horas de entrenamiento y dedicación fluyeran a través de sus venas. El caballo y ella eran uno, y cada salto, cada giro, se sentía como una manera de contar su historia. Y, sin embargo, a medida que la multitud aplaudía, observó a Martín en la periferia, con una expresión entre la burla y la incredulidad. Esa imagen intensificó su decisión. La logística de su presentación no solo consistía en demostrar su habilidad, era una exposición de su crecimiento personal. Se plantó frente a la audiencia, y brevemente, compartió su experiencia y su visión, resaltando lo que significaba para ella la conexión emocional con los caballos. «No se trata solo de montar», dijo, con la voz resonando en la multitud y desafiando cualquier juicio. «Se trata de entender y aprender de estos seres maravillosos». La tensión de enfrentar a Martín estaba más viva que nunca.
Cada palabra que decía se sentía como una espada que cortaba la desconfianza que él había sembrado en su vida. Podía sentirlo a su alrededor, acechando en las sombras. Pero había algo más. Ella no estaba sola. La energía del público la alzaba, como un canto colectivo de aprobación que la envolvía. Finalmente, el momento culminante llegó. El anuncio de los vencedores. Mientras el presentador pronunciaba cada nombre, el mundo parecía moverse en cámara lenta. María respiraba profundamente, consciente de que ganar no significaba solo un premio. Era el reconocimiento de su viaje. Cuando se escuchó su nombre, el estallido de aplausos la abrazó. Se trataba de un triunfo, sí, pero más importante aún, era un acto de liberación. Mientras levantaba su trofeo, sus ojos se encontraron nuevamente con los de Martín. Su desdén se desvaneció, reemplazado por una confusión palpable, y por primera vez, fue ella quien sonrió. Con el trofeo en mano, un ardor nuevo comenzaba a navegar en su interior. Sabía que pronto se verificaría si esa victoria era perdurable o solo momentánea. La confrontación con Martín no había terminado, y el eco de sus palabras podría marcar la diferencia en el camino que estaba abriendo frente a ella. Había llegado el momento de una batalla más intensa, donde revelaría no solo lo que había logrado, sino el verdadero significado de su viaje. Estaría dispuesta a confrontar no solo a Martín, sino también a los viejos fantasmas que intentaban desdibujar su nueva realidad. El trofeo pesado en su mano era un recordatorio de su perseverancia, un símbolo tangible de que sus esfuerzos no habían sido en vano. Pero María sabía que la victoria venía con una epidemia de incertidumbre. La emoción del aplauso se desvanecía, transformándose en un eco que le recordaba que la verdadera lucha apenas comenzaba. Salió del recinto con la mente agitada. Cada paso parecía pesar más. No era solo Martín a quien temía, eran los fantasmas de su pasado, esas voces que una vez la habían acechado y que ahora intentaban colarse entre sus pensamientos, saboteando su autoconfianza recién adquirida. Quería creer que había cerrado un capítulo, pero la inquietud persistía, susurrando que el camino a seguir estaría plagado de pruebas. En casa, observó a su caballo pastando tranquilamente en el corral. El animal, que había sido su compañero incondicional, ahora representaba un nuevo dilema. Era el eje de su viaje, pero también un recordatorio de todos los sacrificios que habían hecho juntos. La idea de vender a su padre, el caballo cuya crianza había sido un verdadero acto de amor, la golpeó con fuerza. Necesitaba dinero para invertir en su sueño, para abrir un camino sin las limitaciones que el pasado le había impuesto. Sin embargo, cada vez que pensaba en desprenderse de él, una punzada de dolor le atravesaba el pecho. La idea de perder esa conexión era algo que no sabía si podría soportar. Decidió acudir a un amigo, un vaquero experimentado que siempre había creído en ella. Su nombre era Diego, un hombre de sabiduría rústica, que sabía bien las luchas del mundo equino. Se sentaron en su pequeño establo, el ambiente impregnado de los aromas a heno y cuero. Diego, con su mirada penetrante, observó a María mientras ella explicaba su situación con una voz entrecortada. «Mis sueños no son solo mis sueños», dijo. «Son el legado de mis padres, pero también mi propia lucha por encontrar independencia». Diego mantenía el silencio, dejando que sus palabras resonaran. Finalmente, sus ojos se encontraron. «Hay más que una decisión aquí, María. No se trata solo de lo que necesitas ahora, sino de lo que quieres construir para el futuro. ¿Crees realmente que deshacerte de esa parte de tu historia es el camino correcto?» Las palabras de Diego eran como un balde de agua helada en sus pensamientos sobre vender a su caballo. Miró hacia el corral, donde su compañero levantaba la cabeza, como si percibiera la tormenta que se gestaba en ella. Al parecer, el caballo le planteaba una pregunta simple. ¿Eres lo suficientemente valiente como para seguir luchando por lo que realmente quieres? María se sintió impulsada a reflexionar. Sabía que rendirse no era su estilo.
El triunfo en la exposición había iluminado un camino lleno de posibilidades, pero la sellada puerta de su pasado aún la acechaba. A través de la voz de Diego, entendió que su camino requeriría más que una simple victoria. Necesitaría valor para permanecer firme en sus decisiones, incluso frente a la duda. Con cada pensamiento que atravesaba su mente, la noción de vender a su caballo se desvanecía. El futuro requería que ella tomara control, y eso incluía aprovechar sus habilidades y aprender a monetizarlas de otra manera, quizás enseñando a otros a encontrar esa misma conexión. Era un reto que nunca había considerado: convertirse en mentor, en lugar de separarse de su historia. Pero esa decisión también traía consigo su propio miedo. El desafío sería enorme, porque formar el camino de una nueva identidad requeriría abordar la complejidad que había tratado de evitar. Mientras sus manos acariciaban el lomo de su caballo, se dio cuenta. No estaba sola en esta batalla y nunca lo había estado. La sombra de Martín, aunque persistente, era solo una parte del paisaje. La pregunta que enfrentaba ahora era: ¿podía transformar esa rivalidad en una motivación para crecer? Diego, observándola en su introspección, rompió el silencio. Lo que planeas hacer no será fácil, pero lo que importa es cómo eliges levantarte cada vez que sientas que el suelo tiembla bajo tus pies. Su sonrisa era un aliento en la pista de aterrizaje, dispuesta para despegar. Con el corazón retumbando, María decidió que no permitiría que el pasado dictara su futuro. Se adentró en un nuevo propósito: realizar talleres sobre conexión entre humanos y caballos, empoderando a otros, mientras afirmaba su propia voz. Sin embargo, entre los planes, una sombra no tan sencilla la seguía: la certeza de que la confrontación con Martín no se había evaporado. ¿Usaría sus propias palabras contra ella como lo había hecho antes? La mente de María se alteró con el reto que había decidido asumir. Había encontrado una nueva dirección, pero sabía que el camino, ahora más claro, sería igualmente desafiante. El eco del trofeo en sus manos recordaba que la batalla definitiva aún no había comenzado. Mientras observaba a su caballo, preparándose para un nuevo día, el mundo exterior continuaba girando, y con ello, la posibilidad de una confrontación inevitable se cernía sobre ella. Se enfrentaría una vez más a Martín, tomando toda su energía para desafiarse no solo a él, sino también a sus propios límites. María despertó al día siguiente con una sensación de determinación latente. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando el pequeño estudio donde había trazado sus planes. Se sentó delante de su escritorio, rodeada de notas y bocetos de sus futuros talleres. La idea de compartir su conexión con los caballos había reverberado en su mente toda la noche, convirtiéndose en el anhelo más puro que había sentido en años. Sin embargo, el eco de Martín seguía presente, como un recordatorio de los tiempos difíciles. Sabía que él no se conformaría con su crecimiento. Sus palabras eran como espinas que se quedaban grabadas en su memoria. «Aún estás en deuda con tu pasado», le había dicho una vez. Esa frase resonaba cada vez que se sentía insegura. Ante esta batalla interna, decidió que, para superar su miedo, debía prepararse. Así que se despertó y se dedicó a investigar. Pasó horas delante de la computadora, leyendo sobre cómo impartir talleres efectivos. Buscó recursos sobre el comportamiento equino, técnicas de enseñanza y cómo comunicar su experiencia a otros. Cada nuevo dato la empoderaba, proporcionándole las herramientas necesarias para convertirse en la mentora que había soñado ser. Con cada clic en el teclado, se dio cuenta de que sus habilidades se estaban afianzando. Disfrutaba del proceso de aprendizaje, sintiendo que cada día se acercaba más a la versión de sí misma que ambicionaba. Comenzó a poner en práctica ejercicios con su caballo, incorporando estrategias que había leído. El aire de confianza que respiraba se fue transformando en una energía palpable, una chispa que iluminaba su camino. Despertando aún más entusiasmo,
Organizó su primer taller. Convocó a hombres y mujeres del vecindario, anunciando su enfoque innovador sobre la relación humano-animal. Quería ofrecer un espacio donde la gente pudiera aprender a escuchar a los caballos, a sentir su energía, tal como ella había aprendido a hacerlo en su propia travesía. Los días previos al taller fueron incesantes. María limpió el establo, organizó materiales y practicó su discurso frente al espejo. Sin embargo, a medida que se acercaba el día, la ansiedad se transformaba en insomnio. Cada vez que intentaba imaginar el momento, la imagen de Martín aparecía para frenarla, instándole a reconsiderar su decisión. ¿Qué saben los demás sobre ti?, se repetía en su mente. La pregunta era corrosiva, como una sombra que acechaba en cada esquina de su nueva vida. El día del taller llegó, cargado de incertidumbre y expectativa. María, con sus nervios a flor de piel, se plantó frente a su grupo. El corral, donde había compartido tantas experiencias con su caballo, era el escenario perfecto. Al observar las caras de los participantes, entendió que su vulnerabilidad también les era familiar. Eran personas en busca de una conexión, igual que ella. Las primeras palabras le salieron temblorosas, pero a medida que hablaba sobre la importancia de la empatía y la confianza entre humanos y caballos, sus inseguridades fueron desvaneciéndose. Al conectar con su audiencia, sentía que el miedo que había sentido la semana anterior se disolvía. Sin embargo, la lucha interna no cesaba. Durante una pausa, mientras todos tomaban un respiro, su teléfono sonó. Era un mensaje de Martín. «Te has olvidado de quién eres realmente», decía. La presión del pasado la golpeó de nuevo como un puñetazo en el estómago. Sintió, en ese instante, que estaba en medio de una tormenta, con el cielo oscureciendo sobre su cabeza. ¿Podría realmente avanzar mientras ese eco del pasado la perseguía? La confrontación con Martín se volvía inevitable. En ese momento, se dio cuenta de que su verdadera batalla no era tanto contra él como contra sus propios miedos. La historia de su vida se entrelazaba sin duda con la de su pasado, pero aprender a tomar el control significaba crecer hacia algo más grande. Cuando el taller cerró con un éxito inesperado, la adrenalina la llevó a un punto de inflexión. Era un comienzo, un paso en la dirección correcta, pero aún había cabos sueltos que atar. Mientras su mente ordenaba lo vivido, sabía que la conexión con Martín no podía resolverse con evasivas. La confrontación estaba a la vista, así que hizo un nuevo pacto consigo misma. No solo quería sus sueños, sino que también estaba decidida a cerrar esa herida. María se miró al espejo esa noche, sintiendo el peso del trofeo en el estante cercano. Su reflejo fue claro. La batalla por su identidad apenas comenzaba. Con el corazón agitado, se preguntó si, al final del camino, podría enfrentar a Martín sin rendirse ante su sombra. La llamada que no había esperado llegaría pronto, y en su mente solo había un pensamiento. Había llegado el momento de enfrentar a sus demonios, sin reservas, en la búsqueda de su verdadero ser. María había salido del taller sintiendo una mezcla de alivio y una nueva carga de responsabilidad. Había dado sus primeros pasos hacia la independencia, pero solo sabía que la batalla personal contra Martín aún estaba en el horizonte. El eco de sus burlas era un fuego persistente, pero por fin entendía que no podía ceder ante ese desafío. Su camino hacia la autosuficiencia no solo implicaba la creación de su propio legado, sino también reconciliarse con su pasado. Días después, recibió un mensaje inesperado de Martín. «Tenemos que hablar», decía, y aunque la tensión se apoderó de su interior, supo que esta sería la oportunidad para cerrar capítulos viejos. Con una determinación renovada, acordó verse en el viejo café del pueblo, un lugar que había visto nacer no solo su historia, sino también la de su padre. El día de la reunión, el cielo estaba despejado, como si el universo apoyara su decisión de enfrentar a su antagonista. Al entrar en el café, su corazón latía al ritmo de sus expectativas.
un pulso de nervios que prometía tanto libertad como temor. Observó a Martín, sentado solo, una expresión que no podía descifrar en su rostro. «Gracias por venir», dijo él al verla. Su tono era inesperadamente serio, y ella, sin poder contenerlo, también respondió con firmeza. «Yo tengo algunas cosas que decir». La conversación comenzó con el intercambio habitual de reproches, pero algo había cambiado en María. Ahora, su voz no temía exponer sus sentimientos. «Estuve paralizada por tu opinión durante demasiado tiempo. Me olvidé de quién era, y de lo que realmente quería lograr», explicó. Al decirlo sintió un peso caer de sus hombros. Martín, visiblemente sorprendido, escuchó sin interrumpirla. Cuando finalmente habló, su tono era diferente. «Siempre te consideré una soñadora. Pensé que no podría salir adelante sin el camino fácil, pero me doy cuenta de que subestime tu fuerza». Aunque sus palabras la impactaron, no encontró consuelo en la validación de su crítico. «Mi camino no es una historia común, y no necesito la aprobación de nadie para seguirlo. He encontrado un propósito, y estoy dispuesta a pelear por ello», respondió María, su confianza resplandeciendo en sus ojos. El silencio que siguió era más pesado que cualquier palabra dicha anteriormente. Como un trueno en el horizonte, se sentía que el enfrentamiento era inevitable. Finalmente Martín rompió el silencio. «Tal vez yo fui el que se quedó atrapado en mi propia historia. Siempre quise ser el mejor, el que se dictaba sobre los demás. Pero lo que realmente aprecio de ti es que realmente amas a esos caballos, y eso es oro». Las palabras resonaron en el café, subrayando el cambio real que ambos enfrentaban. Fue en ese momento que María se dio cuenta de que este encuentro no solo empezaba a cerrar viejas heridas, sino que también estaba forjando un nuevo camino para ambos. «No quiero ser parte de la competencia, Martín. Quiero compartir lo que sé y que otros también se beneficien», dijo, midiendo sus palabras con cuidado. «Entonces, ¿por qué no trabajamos juntos? Podríamos crear algo valioso uniendo nuestras habilidades», sugirió, y la idea sorprendió a ambos. La posibilidad de una colaboración, aunque extraña, empezó a moldear el ambiente denso que los rodeaba. A pesar de las diferencias, acordaron unir fuerzas en un siguiente evento equino, un proyecto que podría beneficiar no solo a ellos, sino también a sus comunidades. Comenzarían un nuevo capítulo en sus vidas, transformando la rivalidad en un sentido de cooperación, y para María, eso representaba un gran paso adelante. En casa, su caballo la recibió con ternura. Podía ver el cambio en su propio ser reflejado en él. La sombra del pasado había empezado a disiparse, y con ello, la carga que había llevado durante mucho tiempo, también comenzaba a levantarse. Con cada día que pasaba desde su reunión, María sentía cómo se forjaba su nuevo destino. Se concentró en los talleres, las interacciones con su comunidad y el trabajo en conjunto con Martín. Juntos, habían logrado atraer a más personas al mundo equino, brindando esperanza y pasión a quienes buscaban una conexión con los caballos. El regreso a casa, después de un día exitoso, la llenaba de satisfacción. Había aprendido que no se trataba solo de ganar o perder, sino de encontrar su voz en las relaciones personales y desafiar la percepción que otros tenían de ella. Ahora, María no solo era una joven que había encontrado su propósito, sino que se convirtió en símbolo de autenticidad y resiliencia. Había trasladado la carga de su pasado a la construcción de un futuro donde los caballos continuaban siendo la conexión con su legado familiar y su nueva identidad. Mientras observaba el atardecer derramarse sobre el corral, una sensación de paz la inundó. Había alcanzado una etapa de crecimiento que jamás imaginó posible. Desde el día que pensó en vender a su caballo hasta ahora, todo había cambiado. Y aunque el camino por delante todavía le presentaría desafíos, sabía que estaba preparada. Había tomado lo que la vida le había dado, y había decidido convertirlo en su fuerza. Su viaje apenas comenzaba, y la promesa de lo que vendría era revitalizante. Así que con confianza renovada y con su compañero caballo a su lado,
María cerró un capítulo, pero abrió uno nuevo. Un futuro lleno de oportunidades y autenticidad. El legado de su padre continuaría, transformado en algo aún más grande. Esta es la oportunidad para que tú también formes parte de historias de superación personal, como la de María. Suscríbanse inmediatamente al canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.